El crimen y la sentencia. Los fariseos y los escribas seguían murmurando, diciendo: Este hombre recibe con gusto a los pecadores y come con ellos. Lucas 15:2. Una cena. Una cena fue toda la evidencia necesaria. Sucedió de esta manera. Dentro del período de 6 meses de mi retorno a Alabama, la sociedad envió un superintendente de circuito nuevo al área. El anterior superintendente era un hombre moderado, inclinado a minimizar la importancia de los problemas en lugar de exacerbarlos. El hombre que lo reemplazó tenía una reputación de tener una disposición hacia la agresividad. Esto fue aproximadamente para el tiempo cuando circuló la carta de la sociedad dirigida a los superintendentes de distrito y circuito, la cual decía que la apostasía incluía a las personas que tan solo creyesen algo diferente a las enseñanzas de la organización. En su segunda visita a la congregación de East Gadsden en marzo de 1981, el nuevo superintendente de circuito, llamado Wesley Benner, hizo arreglos para reunirse con Peter Gregerson, yendo a su casa acompañado de uno de los ancianos locales llamado Jim Pitchford. ¿Cuál era la razón? Benner le dijo a Peter que habían muchos comentarios sobre él en la ciudad y en el circuito. Peter le dijo que lamentaba escuchar tal cosa. ¿De dónde venían los comentarios? Benner no estaba muy dispuesto a contestarle. No obstante, Peter le señaló que él necesitaba saberlo para poder remediar la situación. Benner entonces le dijo que la fuente era uno de los familiares de Peter. Peter dejó claro que él había hecho todos los esfuerzos para ser circunspecto en sus expresiones y que cualquier conversación sobre los asuntos escriturales que él hubiese sostenido con cualquiera en el área se había limitado estrictamente a sus propios familiares. Él estaba profundamente preocupado que habían muchos comentarios por personas fuera de su círculo familiar, como se había expresado el superintendente de circuito. ¿Cómo podría ser eso?, le preguntó él. Wesley Benner no le ofreció ninguna explicación. Entonces, ¿ellos estaban hablando sobre qué? Benner le trajo a la atención un punto en un artículo de La Atalaya, al cual supuestamente Peter había objetado. Bajo ninguna circunstancia se podía decir que el punto era una de las enseñanzas mayores de las Escrituras. De hecho, era solo un tecnicismo. El tecnicismo era: Atalaya del 15 de agosto de 1980 se dedicó a probar que el término griego naos, templo o santuario, utilizado en Revelación 7:15 con relación a la gran muchedumbre, podía aplicarse al patio del templo. Al hacer eso, se expresó que Jesús había expulsado a los cambistas fuera del naos. Dado que la Biblia misma dice en Juan 2, 14-16 que hay otro término, hierón, la alegación era obviamente falsa. Como cierto anciano lo expresó, ¿esto es un ejemplo de deshonestidad intelectual o ignorancia intelectual? No obstante, siendo que Peter no estuvo de acuerdo con la organización, el asunto se hizo importante. Después de una larga discusión, el superintendente de circuito finalmente se vio obligado a aceptar que el punto en cuestión podía ser erróneo. Es un hecho real que la sociedad Watchtower reconoció el error en una carta fechada el 11 de mayo de 1981 enviada en respuesta a una pregunta. La carta declaró que, comillas, el punto 3 en el resumen que aparece al fondo de la página 15 fue eliminado de todas las traducciones a idiomas extranjeros de la Atalaya. Sin embargo, esa declaración no es cierta. Peter dijo más tarde: yo estaba determinado a no dejar que se desarrollara una situación de confrontación e hice todo lo posible para mantener la conversación en un tono calmado y razonable. Cuando el superintendente de circuito y el anciano local partieron, Peter pensó que el asunto había concluido en una nota amistosa y se sentía contento de que hubiese sido el caso, pero no lo fue. La siguiente semana el superintendente de circuito le envió un recado
haciéndole saber que quería una segunda reunión para discutir más extensamente el asunto. Peter me dijo que sentía que el tiempo había llegado para hacer una decisión. El espíritu que había sido generado por el cuerpo gobernante, su departamento de servicio y la carta del 1 de septiembre de 1980, además de una sucesión de artículos en la Atalaya, se había acumulado hasta llegar al punto en que la atmósfera prevaleciente era en realidad una cacería de brujas. Él sentía que sería ingenuo de su parte no reconocer la fuerte posibilidad que esfuerzos ya se estuviesen haciendo para lograr su expulsión. Haber hecho amistad conmigo, sentía él, que al menos era un factor contribuyente. Como él lo veía, tenía ante sí dos alternativas. Una era desasociarse voluntariamente de la congregación o dejar que los esfuerzos que ya estaban en curso continuasen hasta llegar a su meta de expulsarlo. Él consideraba que ambas alternativas eran indeseables, pero de las dos, él pensó que la primera era por la que debería optar, es decir, desasociarse voluntariamente. Cuando yo le expresé mis dudas sobre si los asuntos hubiesen llegado a esa etapa, él me dijo que había sopesado el asunto, que había orado con relación a esto y sentía que ese era el curso más sabio a tomar. Lo que más le preocupaba, dijo él, era su familia. De sus 7 hijos, 3 estaban casados. Algunos tenían niños. Además, tenía 3 hermanos y 2 hermanas que vivían en el área y muchos sobrinos y sobrinas. Todos ellos eran testigos de Jehová. Si él le permitía a los representantes de la organización que empujaran los asuntos hasta llegar al punto de una expulsión, esto crearía una situación muy difícil para todos los miembros de su familia. Los pondría en un serio dilema en cuanto a si pudiesen asociarse con él como su padre, o abuelo, o hermano, o tío, o por otro lado, ellos serle obediente a la organización y en tal caso rehuirle. Adicionalmente habían unos 35 testigos, quienes trabajaban como empleados suyos en su compañía de supermercados. Voluntariamente desasociarse le parecía la mejor opción, según él lo entendió, ya que esto simplemente significaba que él ya no era más un miembro de la congregación. Pero no implicaba la estricta terminación de relaciones que las normas de la organización requieren cuando se trata de un caso de expulsión. Personalmente yo conocía que el cuerpo gobernante hasta ese entonces consideraba dejar de asociarse voluntariamente igual que una expulsión, pero solo en el caso de que la persona entrase al campo de la política o a lo militar, pero no por una sencilla renuncia a la congregación. De hecho, se me había asignado hacerle una revisión al manual Ayuda para contestar correspondencia de las oficinas de las sucursales, donde se delineaban en detalle las normas, y yo sabía que esa postura extrema no se había asumido con relación al uno no asociarse voluntariamente. Las personas que renunciaban no se les trataba de la misma manera como las que se expulsaban. Había una sola excepción, que si deseaban reingresar a la congregación, tenían que someter una solicitud para tal efecto. Después de escuchar que el departamento de servicio había enviado algunas cartas haciendo ambas condiciones, el desasociarse voluntariamente y la expulsión lo mismo, hablé con uno de los miembros del comité del departamento de servicio y le señalé que el asunto nunca se le había presentado al cuerpo gobernante y que la responsabilidad de tal acción caía únicamente sobre el departamento de servicio. Un ejemplo más de una acción tomada por el departamento ocasionalmente creando normas no autorizadas. Este hermano reconoció que nada de esto había sido enviado por el cuerpo gobernante. Peter sometió su carta de renuncia el 18 de marzo de 1981. Esta se le leyó a la congregación, aunque le siguieron algunos comentarios normales a la lectura, considerando que Peter había sido testigo desde su niñez y era el primero en las actividades de la congregación local por muchos años. Esta carta pareció aclarar el ambiente debido al hecho de que presentaba sus razones calmadamente y no expresaba ninguna animosidad. Con muy raras excepciones, los testigos de Jehová de Gadsden trataron a Peter, al menos de manera cordial al encontrarse con él.
Yo creo que ellos hubiesen continuado haciéndolo así si ellos hubiesen sido gobernados por su propio sentido de lo que es correcto e incorrecto. Parecía ser que una situación de crisis se había evadido. No habían pasado 6 meses cuando la revista La Atalaya publicó unos artículos cambiando completamente el panorama. Algunos me comentaron: ellos hicieron de todo. Lo único que les faltó fue poner tu nombre y el de Peter Gregerson en la revista. Personalmente no creo que la situación en Gadsden hubiese sido la única responsable por estos artículos, pero sí creo que tuvo algún efecto en aquellos motivados a preparar los mismos. ¿Cuál fue el cambio hecho en estos artículos? Años atrás, en 1974, el cuerpo gobernante me había asignado a escribir unos artículos sobre el trato de las personas expulsadas. El cuerpo gobernante acababa de tomar una decisión que hacía esto recomendable. Estos artículos, debidamente aprobados por el cuerpo gobernante, moderaban grandemente la actitud que prevalecía hasta ese tiempo, animando a los testigos a manifestar una actitud más misericordiosa en muchas áreas en su contacto con las personas expulsadas, reduciendo la rigidez de la política que gobernaba en el trato con un miembro de una familia quien había sido expulsado. La revista La Atalaya del 15 de noviembre de 1981 no solamente revocó esto, sino que en algunos puntos llevó el asunto marcha atrás, a una posición todavía más rígida que la que había existido antes de 1974. Uno de los mayores cambios tuvo que ver con aquellos quienes voluntariamente se desasociaban, tal como Peter Gregerson había hecho unos meses antes. Por primera vez se publicó la postura oficial de que alguien que hiciera tal cosa sería tratado como si hubiese sido expulsado de la congregación. Esto se dirigió principalmente hacia aquellos que renunciaban. En el caso de los que entraban al servicio militar o al campo de la política, a estos sí se clasificaba como desasociados. Esto no era una acción voluntaria tomada por ellos, no era algo que ellos solicitaran. Era una acción automática tomada por los ancianos en armonía con las reglas de la sociedad. Así que la nueva posición aplicaba a aquellos que voluntariamente se retiraban. Cuando leí el material, viéndolo en perspectiva de mis propios antecedentes, debido a mis experiencias con el cuerpo gobernante y particularmente a la luz de mis experiencias recientes con el Comité de la Presidencia, tuve muy pocas dudas de hacia dónde esto iba a conducir. No me quedaba mucho tiempo de espera. Lo que ahora voy a relatar está presentado en detalle no porque se trate de mi propio caso, ni porque sea caso poco usual, sino más bien porque es típico de lo que otros han experimentado, es decir, los métodos y las acciones de los ancianos de los testigos de Jehová en caso tras caso. Es ilustrativo del pensar y el espíritu que es inculcado en ellos, un pensar y un espíritu derivado de una fuente central. Aunque fue publicada con la fecha 15 de septiembre, que coincide con la Atalaya del 15 de noviembre de 1981, llegó con más de 2 semanas de anticipación de esa fecha. Unos días después, me visitó uno de los ancianos locales miembros de la Congregación de los Testigos de Jehová de East Gadsden, Dan Gregerson, el hermano menor de Peter Gregerson, y me pidió si él y otros 2 ancianos podían venir y hablar conmigo. Yo dije que estaba bien. ¿De qué íbamos a hablar? Después de alguna vacilación, dijo primero que era para discutir algunos comentarios de carácter adverso que yo había hecho de la organización. Cuando pregunté quién era la fuente de tal alegación, él dijo que la persona prefería permanecer anónima. Este tipo de arrojar lanzas desde la niebla es bastante común y se espera que el acusado tome esto como algo bien, como algo normal y propio. No obstante, le pregunté a él si él no creía que el consejo de Jesús en Mateo capítulo 18 versos 15 al 17 debería aplicarse. El consejo allí es, en efecto, que si alguien tuviese alguna queja contra un hermano, debe ir primero al mismo donde el hermano para hablar del problema. Dan concordó que sí aplicaba.
Le sugerí entonces que como anciano, él viera que el individuo hablara conmigo y le recomendara que viniera para poder tratar el asunto y así aplicar el consejo de Jesús. Él expresó que la persona no se sentía cualificada. Le señalé que en realidad la cuestión no se trataba de eso, que yo no tenía ningún interés en debatir con nadie, sino que si yo había perturbado a alguien, apreciaría que esa misma persona me lo dijera personalmente, de tal modo que yo pudiese disculparme y arreglar el asunto. Todavía no sé a qué persona él se estaría refiriendo. La respuesta de Dan fue que yo tenía que entender que los ancianos tenían la responsabilidad de proteger el rebaño y velar por los intereses de las ovejas. Estuve totalmente de acuerdo y le dije que yo estaba seguro que él se daba cuenta que esto ciertamente significaba que los ancianos deberían exhortar a todos en el rebaño a adherirse cuidadosamente a la palabra de Dios y a aplicarla en sus vidas. En este caso, ellos podían ayudar a la persona implicada a ver la necesidad de aplicar el consejo de Jesús y venir y hablar conmigo. Entonces, yo podría conocer a qué persona yo había ofendido y podía presentarle las disculpas que fuesen necesarias. Él dijo que no iba a discutir más sobre este punto y pasó a decirme que ellos lo que querían discutir conmigo era sobre mis asociaciones. Les dije que ellos estaban entonces bienvenidos a hacer eso y acordamos que él y otro hermano vendrían 2 días después. Dan y un anciano llamado Theotis French se aparecieron. La conversación comenzó con Dan leyendo en 2 Corintios capítulo 13, los versos 7 al 9, y me informó que ellos estaban allí para que yo fuese reajustado en mi forma de pensar, en conexión con lo que decía la revista La Atalaya del 15 de noviembre de 1981, particularmente con relación a mi asociación con su hermano carnal, Peter Gregerson, quien ahora estaba desasociado. Dan había estado en un restaurante en agosto cuando Peter, nuestras esposas y yo cenamos allí. Yo les pregunté que si se daban cuenta que ellos estaban en ese mismo momento dentro de la propiedad de Peter, quien en ese sentido él era el propietario de mi vivienda, y que yo también era empleado de él. Ellos sabían esto. Les expliqué que, como en todos los asuntos, yo estaba gobernado por mi conciencia en lo que se refiere a mis asociaciones. Entonces, ante ellos, consideré el consejo de Pablo sobre la importancia de la conciencia en Romanos capítulo 14. Fuera lo que fuese que las escrituras instruyeran, yo con mucho gusto lo aplicaría, pero yo no veía ninguna evidencia para sostener el punto de vista ahora adoptado con relación a las personas desasociadas. ¿Qué evidencia bíblica había? La conversación ahora prosiguió un curso fácilmente predecible. Dan hizo referencia a la primera de los Corintios capítulo 5 para sustentar su posición. Le señalé que el apóstol estaba hablando allí de no asociarse con aquellos llamados hermanos y que eran fornicadores, idólatras, injuriadores, borrachos, practicantes de extorsión. Yo no tenía ninguna persona de esa clase entre mis asociados y no los quisiera tener en mi hogar, pero que de seguro ellos no consideraban que Peter Gregerson estaba incluido entre esa clase de personas. Ninguno de los dos, me respondió. Dan entonces se refirió a las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nuestra clase, porque si hubieran sido de nuestra clase, habrían permanecido con nosotros. Cuando les pregunté sobre qué clase de personas el contexto mostraba que Juan estaba hablando, ellos reconocieron que él estaba hablando de anticristos. Yo les señalé que lo mismo era cierto en la segunda carta de Juan, en los versos 7 al 11, y que trata la asociación con los tales. Les aseguré que nunca tendría compañerismo con anticristos, alguien que se ha rebelado contra Dios y Cristo, y les repetí que no tenía ninguno de los tales entre mis conocidos. Seguramente ellos no estaban diciendo que Peter Gregerson era un anticristo. De nuevo, ninguno me contestó. Dan reconoció que él nunca había hecho un esfuerzo para hablar con su hermano Peter con relación a las diferencias de opinión de Peter, aunque Dan estaba completamente consciente de ellas. Esa fue realmente la magnitud de lo que abarcó el reajuste bíblico que recibí de estos 2 pastores del rebaño. Desde ese punto en adelante,
Las únicas referencias que hicieron fueron de la revista La Atalaya. Si yo aceptaba lo que decía sobre este tema, si me sometía a la dirección de la organización, yo les dije que al fin y al cabo la pregunta importante era, ¿qué decía la palabra de Dios en cuanto al asunto? También que algunas enseñanzas eran claramente sólidas, establecidas en la inamovible palabra de Dios. Otras enseñanzas pueden estar sujetas a cambios. Como una forma de ilustración le pregunté a Dan si él creía posible que la organización pudiese en algún tiempo en el futuro cambiar su punto de vista en cuanto a la aplicación de la expresión de Jesús acerca de esta generación en Mateo capítulo 24. Yo no les dije a ellos que los miembros del cuerpo gobernante Schroeder, Klein y Sweeter habían en efecto sugerido un cambio que hubiese movido el principio de aquella generación del 14 a 1957. La respuesta de Dan fue: si la organización cree pertinente cambiarlo en algún momento en el futuro, entonces lo aceptaré. Aunque no fue una contestación directa, sin embargo implicó que él reconocía la posibilidad de un cambio. Entonces le pregunté, ¿y qué hay que posiblemente la organización pudiese cambiar con relación a la enseñanza de la muerte de Jesucristo al dar su vida como rescate por la humanidad? Él solamente me miró. Yo le dije que estaba seguro que él no pensaba que tal cosa llegaría a suceder, pues esa enseñanza estaba sólidamente cimentada en las Escrituras. Pero la otra enseñanza era un entendimiento corriente y estaba sujeto a cambio. Ciertamente no estaba al mismo nivel de la enseñanza del rescate por medio del sacrificio de Jesucristo. Yo veía el material de la Atalaya, sus prohibiciones en relación con la asociación de personas desasociadas bajo esa misma luz. Dan en ese momento comenzó a hablar de la necesidad de ser humilde en aceptar la dirección de Dios. Yo podía sinceramente y de corazón estar de acuerdo con eso, y le dije que yo estaba seguro que ellos estarían de acuerdo que aquellos quienes predicaban la humildad deberían ser los primeros en ejemplificarla. Una vez más, como una ilustración, les di el ejemplo de un grupo de personas en una habitación conversando. Una de las personas expresa sus puntos de vista muy enfáticamente sobre una variedad de temas. Cuando termina, otra persona en la habitación comenta diciendo que está sinceramente de acuerdo con varios de los puntos expresados por el primer discursante. Sin embargo, él difiere con un par de ellos y pasa a dar sus razones. Al suceder esto, el primer discursante se irrita intensamente e insta al grupo a expulsar a esta persona de la habitación por ser incapaz de ajustarse a la compañía, porque él no estuvo de acuerdo con todos los puntos. ¿Quién?, le pregunté, ¿es el que necesita aprender humildad? Una vez más, no hubo respuesta. La conversación terminó no mucho después y se marcharon. Peter me visitó esa tarde para saber el resultado. Él lamentaba mucho sobre la posición que se había asumido contra mí y sabía a lo que esto iba a llegar. Me dijo que él quería que yo supiera que si yo consideraba aconsejable no tener más asociación con él, que eso él lo entendería. Entonces yo le recordé a él un incidente que tuvo lugar 1 año y medio antes, una noche poco antes de que yo fuese a Brooklyn en mayo de 1980 para mi sesión final con el cuerpo gobernante. Él y yo habíamos estado solos en su auto y le había dicho que Cynthia y yo habíamos estado deliberando y que habíamos decidido que sería mejor no regresar a Alabama después de la sesión, sino más bien nos iríamos al lugar de los miembros de la familia de Cynthia. Le dije que no sabía qué resultaría de la reunión, quizás lo peor, y no queríamos causarles problemas a él ni a su familia. Sentíamos que habría menos probabilidad de problemas para la familia de mi esposa si nos íbamos allá donde ellos. Él me contestó que él y su familia deseaban mucho que nosotros regresáramos, que ellos ya contaban con eso. Le dije que apreciábamos eso muchísimo, pero que él tenía una familia grande, una esposa, hijos e hijas, hermanos y hermanas, nietos, sus suegros,
todos testigos, y si se me expulsara, mi regreso podría significar dificultades considerables y desavenencias para todos ellos por parte de la organización. Su respuesta fue: me doy cuenta de eso, y no pienses que no he pensado mucho al respecto, pero lo hemos hablado entre nosotros y ya hemos cruzado ese puente. Queremos que regresen, pase lo que pase. Sería muy difícil poder expresar lo mucho que esas palabras habían significado para mí en aquel tiempo en particular. Ahora que la situación se había invertido, le dije a Peter que yo no veía cómo yo mismo podía hacer menos de lo que él había hecho por mí. Yo no podría ser partícipe de algo que había rotulado a un hombre como inicuo por simplemente obrar en armonía con su conciencia, debido a una preocupación por la verdad y en interés de los demás, como él lo había hecho. Después de la reunión de reajuste con los dos ancianos de la congregación de East Gadsden, no se me dijo nada más hasta la llegada del superintendente de circuito Wesley Benner algunas semanas después. Él hizo arreglos para visitar a mi hogar con Dan Gregerson. Tom Gregerson, también hermano de Peter, y el segundo de los 4 hijos de la familia Gregerson, igualmente estuvo presente por petición propia. La discusión prosiguió con el mismo patrón predecible, excepto que el superintendente de circuito se inclinaba a interrumpir mis comentarios, al punto de que finalmente tuve que pedirle, como un invitado en mi hogar, que él al menos esperara hasta que yo hubiese concluido de expresar mis pensamientos antes de él interrumpir. De nuevo, el reajuste se basó en lo que decía la atalaya, no en lo que decía la Biblia. Nuevamente, cuando les pregunté si ellos realmente consideraban que Peter Gregerson era un hombre inicuo de la clase como está descrita en 1 Corintios capítulo 5, o un anticristo, como se describe por el apóstol Juan, ninguno de ellos comentó nada. Les dirigí entonces su atención hacia Romanos capítulo 14, donde el apóstol enfatiza en la necesidad de ser fieles a la conciencia. Que cualquiera que hace algo mientras duda de la aprobación de Dios peca, ya que todo lo que no es por fe es pecado. Dado que las Escrituras establecen que cualquiera que pronuncia justo al inicuo y cualquiera que pronuncia inicuo al justo, aun ambos son cosa detestable a Jehová. Yo no podía a conciencia violar tal principio al ver y tratar a Peter Gregerson como si fuese un inicuo, cuando todo lo que yo conocía de él indicaba lo contrario. La respuesta de Benner fue que, si yo tenía que guiarme por mi conciencia, los ancianos asimismo tenían que guiarse por la de ellos. Que si esa era mi posición, ellos tendrían que tomar acción acordemente. Evidentemente, la conciencia de los ancianos no les permitía respetar la conciencia de los demás hombres, demostrando intolerancia. ¿A qué clase de acción él se refería? Se dejó ver bien claro por su siguiente declaración. Él dijo que simplemente se percibía a sí mismo como alguien que transmitía lo que provenía de la organización. Citando sus propias palabras, él dijo: como el papagayo, repito todo lo que dice el cuerpo gobernante. Eso lo declaró con un orgullo evidente. Las razones para ello fue algo que nunca conseguí comprender. De ningún modo he percibido jamás que repetir como un papagayo sea un logro de gran mérito. No mucho después de eso la conversación finalizó y ellos partieron. Tom Gregerson movió su cabeza en señal de incredulidad, diciendo que la experiencia había sido reveladora pero deprimente, que él no hubiera creído que hombres pudiesen decir las cosas que él había escuchado. Para el 1 de noviembre, la misma maquinaria judicial que había funcionado en Brooklyn comenzó a funcionar en Gadsden. Llamadas telefónicas preguntando una cosa tras otra vinieron de parte de los ancianos. Se me advirtió que un comité judicial se reuniría conmigo. Había estado planeando escribirle al cuerpo gobernante para someter mi renuncia como miembro de las corporaciones de la sociedad.
Yo había sido un miembro votante de las corporaciones de Pensilvania y Nueva York por varios años. Junto con la información al cuerpo del cual estaba renunciando como miembro de tales corporaciones, el 5 de noviembre también les escribí: localmente, ciertos ancianos han tomado la información en la revista La Atalaya del 15 de noviembre de 1981 como una autorización para demandar un cambio en mi relación con el hombre en cuya propiedad vivo y para quien trabajo, Peter Gregerson. Ellos expresan que, siendo que él mismo se desasoció, yo debería verlo como uno entre aquellos con los cuales uno no debe comer, las personas inicuas y los anticristos, y que el fallar al no consentir con esta posición requiere una expulsión. Acercándome a los 60 años de edad, sin tener recursos financieros, no estoy en posición de poder mudarme ni de cambiar de empleo. Por lo tanto, apreciaría mucho que me hicieran saber si el intento de sus declaraciones en la edición de la revista es verdaderamente el que presentan estos ancianos, a saber, que el aceptar yo una invitación para cenar con el propietario del sitio donde vivo y también mi patrono es una base para expulsión. Si por otro lado ellos se hubiesen excedido en el intento de lo que ustedes publicaron, una llamada a la moderación me brindaría gran alivio de una situación que es potencialmente opresiva. Apreciaría cualquier aclaración que ustedes puedan proporcionar, ya sea directamente o a través de uno de sus departamentos. Ese mismo día recibimos una llamada telefónica de parte de los ancianos. Sus llamadas habían llegado a ser tan numerosas y su tono tan poco fraternal que mi esposa y yo comenzamos a sentirnos emocionalmente sobresaltados cada vez que escuchábamos sonar el teléfono. Le di instrucciones a mi esposa que si los ancianos llamaban cuando yo no estuviese en casa, les informara que lo que tuviesen que decir lo hicieran por escrito. Así que al recibir esta llamada, ella les informó lo que yo le había dicho. Al día siguiente, el comité judicial que fue nombrado me escribió. La carta llegó el 10 de noviembre de 1981. Muchos testigos de Jehová encuentran increíble que realmente yo fuese expulsado por haber comido o cenado con una persona, Peter Gregerson. Algunos insisten en que este no puede haber sido el caso. Yo creo que la correspondencia que ahora les voy a mostrar hace bien claro el asunto. La primera carta que el comité judicial me envió está fechada con fecha 6 de noviembre de 1981. He aquí la traducción. Estimado hermano Franz, según sus instrucciones dadas a nosotros por la hermana Franz el jueves 5 de noviembre, la presente es para pedirle que se reúna con un comité judicial el sábado 14 de noviembre a las 2 p.m. en el Salón del Reino de East Gadsden. El propósito de esta reunión es discutir con usted su continuada asociación con una persona desasociada de la congregación. Si no le es posible reunirse con nosotros en la fecha arriba mencionada, por favor comuníquese con uno de nosotros para hacer arreglos para otra reunión. Sus hermanos, firmados, Theotis French, Edgar Bryant, Dan Gregerson. Esta carta deja claro que un cargo, y ese solo cargo, formó la base para su acción judicial, es decir, mi asociación con una persona desasociada. En mi respuesta escrita le señalé a los ancianos de Gadsden que yo le había escrito al cuerpo gobernante para obtener una clarificación sobre el sentido del material publicado en la revista La Atalaya del 15 de noviembre de 1981, y me pregunté sorprendido por qué ellos no le habían dado consideración a esto, evidentemente no estando dispuestos a esperar un tiempo para permitir recibir una respuesta. También les señalé lo irrazonable que era tener a Dan Gregerson, el hermano, sirviendo en el comité judicial cuando él ya se había presentado como mi acusador. Les expresé mis esperanzas de que el comité judicial fuese ampliado para hacer más probable una discusión justa e imparcial de esta nueva norma y su aplicación. Les envié esta carta una semana después, el viernes 20 de noviembre. Cuando llegué de mi trabajo a mi hogar, mi esposa me dijo que el anciano Theotis French había telefoneado, que ellos se estarían reuniendo como comité judicial al día siguiente, sábado por la tarde, afirmó él. Ellos me habían enviado una carta a ese efecto.
En el correo por la tarde había una notificación de una carta certificada. Conduje deprisa a la oficina del correo y pude conseguir la carta justamente antes de que cerraran la oficina de correo. La carta estaba fechada 19 de noviembre de 1981. Dice así: 19 de noviembre de 1981. Estimado hermano Franz, como un cuerpo de ancianos hemos revisado su carta y nos gustaría responderle. Primero, nos gustaría dejarle saber que se ha traído a la atención del cuerpo de ancianos que usted ha enviado una carta a la sociedad Watchtower y hemos determinado que debemos proseguir con la audiencia del comité judicial. Segundo, en vista de que Dan Gregerson es un acusador, el cuerpo de ancianos ha decidido reemplazarlo del comité judicial por Larry Johnson. Tercero, hay personas, aparte de Dan, que podrían servir como testigos con relación al asunto en cuestión, pero creemos que no es necesario divulgar sus nombres en vista del hecho de que usted reconoce haber estado asociándose con personas que están desasociadas de la congregación. Cuarto, el cuerpo de ancianos ha determinado que 3 ancianos servirán en el comité. Nos gustaría afirmarle que los hermanos designados no le han prejuzgado a usted y que ellos acudirán a la reunión objetivamente. Finalmente, hermano Franz, al comité judicial nombrado le gustaría establecer la fecha para la reunión el sábado 21 de noviembre a las 4 p.m. en el Salón del Reino. Si no le fuese posible asistir, le pedimos que se lo notifique a uno de los hermanos mencionados aquí abajo para así hacer arreglos para una reunión de mejor conveniencia. Sus hermanos, Larry Johnson, Edgar Bryant, de Otis French. Esta carta no era simplemente una formalidad. Para todos los efectos podría haber venido de una corte civil, pues aunque estaba firmada sus hermanos, esta no transmitía nada del calor de la hermandad cristiana. Un legalismo frío dominaba su tono. Empero, a menos que ya se me hubiese prejuzgado, lo cual ellos afirmaron que no era el caso, seguramente debieran haberse expresado con un espíritu de hermandad, en un sentido de interés compasivo por los intereses vitales del hombre al cual le escribieron. Dejando a un lado toda mi vida adulta al servicio entre los testigos de Jehová, o haber servido en el cuerpo gobernante, o mi edad y las circunstancias existentes, dejando todo eso a un lado, ellos todavía pudieron haber manifestado por lo menos alguna medida de interés amoroso, aunque me viesen como uno de los menores entre los hermanos de Cristo. Yo no creo que el espíritu insensible expresado se originara en estos hombres. Tenía otra fuente de origen. La carta era una carta típica. Mi esposa ya le había informado al anciano French durante la conversación telefónica que teníamos unos invitados de afuera del estado que llegarían el sábado y que no había modo de comunicarnos con ellos y cambiar los planes. El lunes siguiente, 23 de noviembre, les escribí nuevamente para expresarles mi desaliento sobre la manera apresurada e inconsiderada que el comité judicial estaba procediendo. Esa misma tarde recibimos una llamada telefónica del anciano French expresando que el comité judicial se reuniría 2 días más tarde, el miércoles por la tarde 25 de noviembre, y que tomarían una decisión, ya fuese que yo estuviese presente o no. Decidí que era inútil enviar la carta que les había escrito a ellos. Parecían poseer una tremenda prisa para tener una sentencia a toda carrera. Personalmente, no pienso que esto viniera de sus propias iniciativas, puesto que el presidente del comité posteriormente reconoció que ellos estaban en comunicación con el representante de la sociedad, el superintendente de circuito llamado Wesley Benner. Muchas de las expresiones y actitudes de ellos reflejaban notablemente las mismas que él manifestó en mi hogar. Él, en cambio, seguramente estaba en contacto con el departamento de servicio en las oficinas de las sedes centrales en Brooklyn, y ese departamento estaba, fuera de toda duda, en comunicación con el cuerpo gobernante. Esto no es algo que es inusual, es la forma usual como los asuntos han funcionado. A mí no me sorprendieron los métodos empleados, pero estos simplemente eran deprimentes. Cuando llegó el miércoles 25 de noviembre, decidí que
en lugar de ser juzgado en ausencia, yo iría a su reunión, la cual el anciano French indicó que sería miércoles a la hora vespertina, es decir, unas horas después de las 6 p.m. Esa tarde llamé al hogar de uno de los miembros del comité para cerciorarme sobre cuál sería la hora exacta. La esposa de este me dijo que él ya estaba en el Salón del Reino. Telefoneé al salón y descubrí que ellos iban a celebrar la reunión por la tarde. Es decir, aparentemente significaba cualquier hora después de las 3 p.m. Les dije que yo no lo había entendido así, que ninguna hora en específico se me había comunicado y les pregunté si podían posponer la reunión hasta las 6 p.m. Ellos accedieron. Tom Gregerson me había dicho que quería acompañarme, así que lo llamé. Al llegar al Salón del Reino nos dirigimos al recinto de conferencias donde estaba el comité judicial con los ancianos French, Bryant y Johnson. Ellos le informaron a Tom que él no podía estar presente excepto para ofrecer testimonio. Él les dijo que él quería estar presente, siendo que aproximadamente 35 testigos de Jehová trabajaban para la compañía Warehouse Groceries, de la cual él era un oficial. Él quería saber justamente qué posición se estaba asumiendo relacionado a este asunto. La respuesta aún así fue que no. Después de su partida, el comité abrió la audiencia y llamó a los testigos. Había dos: Dan Gregerson, el hermano de Peter, y la señora Daly. Dan habló primero. Él dijo que me había visto en el Western Stick House con Peter Gregerson y nuestras esposas. Esto fue en esencia todo su testimonio. Cuando terminó, le pregunté cuándo había ocurrido esto y él afirmó que había ocurrido en el verano y por lo tanto fue antes de que circulase la revista La Atalaya del 15 de noviembre de 1981, que contenía la nueva regla estableciendo un trato similar para el que voluntariamente se desasociaba, como si estuviese expulsado. Le dije al comité que a menos que ellos creyesen en leyes de ex post facto, después del hecho, el testimonio de Dan no tenía relevancia. Se le pidió entonces a la otra testigo que ella presentara su testimonio. Ella testificó esencialmente lo mismo que Dan, excepto que la ocasión en el restaurante fue después de haberse publicado la revista La Atalaya del 15 de noviembre de 1981. Yo reconocí prontamente que sí había cenado con Peter en ese tiempo referido. A la vez, le pregunté a ella si no fue el caso donde ella y su esposo también habían cenado con Peter. Peter había ido un día a la cafetería Morrison y se encontró en la línea justamente detrás del anciano Daly y su esposa, siendo que previo a su presente matrimonio, Daly había sido el padrastro de Peter, habiéndose casado con la madre de Peter después de la muerte de su padre. Peter lo tanteó en el codo y Daly se volteó y comenzó a hablar con Peter y le pidió a Peter que se sentara con ellos y los tres conversaron durante la cena. Esto también ocurrió después que salió la atalaya en cuestión. La mujer se agitó bastante al oír esto y dijo que, aunque era cierto, ella más tarde se lo había dicho a algunas de las hermanas, que ella sabía que eso no era correcto y que jamás lo haría de nuevo. Más tarde, después de la audiencia, le mencioné esto a Peter y él me dijo: «Pero si ellos cenaron conmigo en 2 ocasiones. En otra ocasión que yo había ido a la cafetería Morrison y ellos ya estaban sentados y cuando me vieron me hicieron señales con la mano para que fuese y me sentase con ellos». La testigo no hizo mención de esta segunda ocasión, la cual yo desconocía al tiempo de la audiencia. Esa es la suma total y la sustancia de la evidencia en mi contra. Entonces, Dan y esta mujer se marcharon. El comité judicial entonces comenzó a hacerme preguntas con relación a mi posición respecto a la revista La Atalaya del 15 de noviembre de 1981. Les pregunté: ¿por qué no habían estado dispuestos a esperar por la respuesta del cuerpo gobernante sobre mi pregunta en este tema, que fue escrita el 5 de noviembre? El presidente Theotis French dio un golpe con la mano en la revista La Atalaya del 15 de noviembre del 81, que estaba abierta ante él, y él dijo: «Esta es toda la autoridad que necesitamos». Le pregunté si no se sintiesen más confiados si tuvieran una confirmación de su punto de vista de parte del cuerpo gobernante.
Él me repitió que ellos tenían que guiarse por lo que estaba publicado y que, de todos modos, ellos habían llamado a Brooklyn sobre el asunto. Esta era la primera vez que había escuchado hablar sobre tal llamada. Evidentemente, esa era la razón por la cual, cuando hablé con el presidente del comité, el anciano French, en la conversación telefónica 2 días antes, él me había dicho que el cuerpo de ancianos no creía que fuera necesario esperar que el cuerpo gobernante contestara mi carta. Ellos siguieron el mismo curso de retener información en secreto que se había seguido anteriormente por el comité de la presidencia y al parecer no sentían necesidad alguna en dejarme saber que ellos ya se habían comunicado por teléfono con Brooklyn. Les pregunté si habían hablado con alguien del cuerpo gobernante. La contestación fue que no, que habían hablado con un miembro del departamento de servicio. Pero, ¿qué les dijo aquel miembro? French afirmó que se les había dicho: nada ha cambiado, pueden proseguir. French dijo que su entendimiento era que la sociedad ya había examinado diligentemente el punto de vista previo en la Atalaya de 1974 y que ahora regresaba a la posición anterior. Esto es básicamente la misma forma como el superintendente de circuito Benner se había expresado en mi hogar. Teotis pasó a decir que la Atalaya nos ayuda a ver dónde trazar la línea en estos asuntos. El anciano Edgar Bryan añadió: todos nosotros tratamos de ponernos en línea con lo que la Atalaya requiere. Hasta ese punto, ninguno de los tres hombres había hecho referencia alguna a la Biblia. Yo enfaticé que la Biblia era mi guía. Por tanto, ¿bajo qué base bíblica yo debería responder a Peter Gregerson como individuo inaceptable para poder cenar con él? El anciano Johnson buscó en 1 Corintios capítulo 5 y comenzó a leer algunos versículos, titubeó y se detuvo sin hacer ninguna aplicación de la información. Le pedí a cada miembro del comité, individualmente, si alguno podía honestamente decir que creía que Peter Gregerson era la clase de persona descrita en tales textos, incluyendo los escritos de Juan sobre el anticristo. Teotis French reaccionó con alguna agitación diciendo que no le tocaba a él hacer juicios del hombre, que él no sabía todo sobre Peter para poder hacer tal juicio. Le pregunté: ¿cómo entonces ellos podían pedirme a mí que hiciera tal juicio y ser gobernado por éste cuando ellos mismos no estaban dispuestos a hacerlo? Su respuesta fue: no vinimos aquí para que usted nos enseñe, hermano Franz. Les aseguré que yo no estaba allí para enseñarles, sino que el curso completo de mi vida como cristiano se estaba poniendo en tela de juicio, que eso era de lo cual se trataba el punto principal, y yo pensé que tenía derecho a expresarme. Ni Edgar Bryant ni Larry Johnson quisieron hacer una declaración clara de cómo ellos veían a Peter Gregerson, con quien el participar en una cena ahora se estaba considerando como un acto criminal. El presidente dijo entonces que no veía razón para tener más discusión. Se llamó a Tom Gregerson para ver si tenía algún testimonio que dar. Cuando éste le preguntó qué efecto tendría la posición de esa revista La Atalaya en los empleados que eran testigos en su compañía y que periódicamente viajaban y comían con personas desasociadas, Larry Johnson dijo que ellos no estaban allí para contestar esa pregunta, que Tom podría presentar la pregunta para consideración en otro momento. Tom le contestó que había estado haciendo esta pregunta ya por algún tiempo y que, además, le había preguntado al superintendente de circuito y aún no tenía una respuesta. No hubo una respuesta. La reunión terminó y nosotros partimos. El comité judicial se quedó para discutir la evidencia. Alrededor de una semana más tarde sonó el teléfono y Larry Johnson me informó que la decisión del comité estuvo en favor de una expulsión. Yo tenía 7 días a partir de esa llamada para apelar la decisión. Les escribí una carta extensa, mi carta de apelación. Pensé que fuese lo que fuese que tuviera que decir, sería mejor hacerlo por escrito. Lo que se dialoga fácilmente se puede alterar, torcer o sencillamente olvidar. Lo que se escribe permanece y no es fácil de ignorar. Mi experiencia por la reunión anterior me hizo obvio que un clima muy enfermizo prevaleció y aún en la reunión de apelación la probabilidad de una discusión bíblica razonada sobre los asuntos era bastante remota.
En la carta dirigí la atención de ellos al consejo publicado por la sociedad que los ancianos en un comité judicial deberían pesar los asuntos cuidadosamente, que no deberían buscar reglas rígidas como guía, sino pensar en términos de principios. Ellos deberían estar seguros de que el consejo se basa sólidamente en la palabra de Dios, que deberían tomar suficiente tiempo y esmerarse por llegar al corazón de la persona, y deberían discutir la aplicación de las escrituras que aplican y asegurarse que el acusado entienda. Eso fue lo que se había dicho. No era lo que se estaba haciendo. Sin embargo, lo que estaba haciendo era del conocimiento de los responsables de quienes publicaron el consejo. La esencia de mi posición quizás se resume en estos dos párrafos. Quizás se pueda decir que no he expresado arrepentimiento por haber cenado con Peter Gregerson. Para poder expresar arrepentimiento, primero tengo que estar convencido de que haber hecho tal cosa fue un pecado ante Dios. El único medio de proveer tal convicción debe proceder propiamente de la palabra de Dios, la única palabra inspirada y siempre confiable. Mi entendimiento de las Escrituras es que la lealtad a Dios y a su palabra es de suprema importancia y toma precedencia sobre cualquier otra lealtad de la clase que sea. Mi entendimiento es también al efecto de que no es para mí, ni para otro ser humano, ni grupo de seres humanos, el estar añadiéndole a esa palabra, bajo pena de ser probado mentiroso y hasta recibir las plagas divinas. No puedo tomar esas admoniciones de las Escrituras a la ligera. En vista de todas las admoniciones en las Escrituras en contra de juzgar a otros, tengo un temor saludable de no situarme a mí mismo como un legislador y me siento obligado a dejar que sea solamente la palabra de Dios la que juzgue. Para hacer esto necesito estar seguro de que yo simplemente no estoy siguiendo alguna norma humanamente ideada y que pretende ser una norma divina cuando en realidad no está inspirada y sin tener apoyo de la palabra de Dios. No deseo ser culpable de presunción o impertinencia al juzgar a alguien a quien Dios, por su propia palabra expresada, no lo ha juzgado. Les aseguro que si ustedes me ayudan a ver, según las Escrituras, que el acto de cenar con Peter Gregerson es un pecado, humildemente me arrepentiré de tal pecado delante de Dios. Los que hasta ahora han hablado conmigo no han hecho tal cosa. Solo me han citado la revista arriba mencionada como su autoridad, que es el término utilizado por el presidente del comité judicial. Mi entendimiento es que toda autoridad dentro de la congregación cristiana debe derivarse y estar sólidamente asentada en la palabra de Dios. Proverbios 17:15 declara: cualquiera que pronuncia justo al inicuo y cualquiera que pronuncia inicuo al justo, aun ambos son cosa detestable a Jehová. No tengo ningún deseo de ser detestable ante Dios y por lo tanto me preocupa seriamente este asunto. Concluí haciéndoles otro llamado para que ellos honraran mi petición de esperar por la respuesta del cuerpo gobernante de mi carta del 5 de noviembre. No obstante, para ese tiempo ya tenía pocas dudas de que el cuerpo gobernante tuviese intención alguna de contestar mi carta. Había transcurrido un mes y ellos estaban bien al tanto de mis circunstancias y cuán críticamente se necesitaban algunas declaraciones de su parte. Por mis años de experiencia en el cuerpo gobernante, yo sabía que, aunque preferirían permanecer al margen de todo, ellos definitivamente estaban bien informados sobre el desarrollo de mi caso. El departamento de servicios esperaba que le pasara toda la información e inversamente serían suplidos con reportes por parte del superintendente de circuito. Ambas, las expresiones así como las acciones de parte de los ancianos locales, indicaban que los procedimientos se estaban orquestando desde el centro de la autoridad a través del superintendente de circuito. El centro de la autoridad, el cuerpo gobernante, estaba dispuesto a comunicarse con aquellos quienes me estaban juzgando, haciendo esto a través del departamento de servicio, pero ellos no estaban dispuestos a responder a mi petición de la que les fue escrita a ellos, ni siquiera para hacer acuso o recibo de la carta. Así que, el 11 de diciembre, 7 semanas después de mi carta inicial, otra vez le escribí al cuerpo gobernante mandándole una copia de mi carta de apelación y recordándoles mi carta dirigida a ellos fechada 5 de noviembre. Exactamente 7 días después de haber sometido mi carta de apelación,
el anciano French me llamó para decirme que el comité de apelación ya se había formado, nombrando los miembros seleccionados. 3 días pasaron y llegó otra llamada telefónica. Él me estaba informando que el comité de apelación se reuniría conmigo el domingo. Le indiqué que yo le había escrito pidiéndole los nombres específicos de los miembros del comité y le informé que iba a solicitar algunos cambios en la composición de ese comité. Cuando le inquirí por qué en particular estos hombres se habían seleccionado, su respuesta fue que Wesley Benner, el representante de la sociedad, los había seleccionado. Los que él había seleccionado como miembros del comité de apelación fueron Willie Anderson, Earl Pamell y Rob Dibble. En vista del hecho de que el cargo principal en mi contra era mi asociación con Peter Gregerson, esta selección me pareció increíble. Cada uno de estos hombres era muy improbable que siquiera mostraran objetividad en lo que a Peter le concernía, como les señalé en la carta a los ancianos de Gadsden, aunque ellos mismos ya lo sabían. Willie Anderson había encabezado un comité que creó considerable conmoción en Gadsden por su manera de manejar un asunto relacionado con un gran número de jóvenes en las congregaciones locales. Peter Gregerson había apelado a las oficinas centrales en Brooklyn para que se enviara un comité de revisión y cuando esto se hizo, se encontró que el comité encabezado por Willie Anderson habría obrado en un sinnúmero de sus acciones excesivamente. Esto tuvo un efecto notable entre la relación del anciano Anderson y Peter Gregerson de ahí en adelante. La selección hecha por el superintendente de circuito Benner de Air Partner era aún más difícil de comprender. Una de las hijas de Peter Gregerson había estado casada con un hijo del anciano Partner, pero había obtenido un divorcio recientemente. Las relaciones tensas entre ambos padres eran obvias. El superintendente de circuito Benner sabía del divorcio y uno pensaría que no habría sido lo suficientemente sensible para darse cuenta de cuán inapropiado era asignar al anciano Parnell a un caso donde Peter Gregerson era una figura central. De manera similar sucedía con Rob Dibble. Él era el yerno del anciano Parnell. Su esposa era la hermana del hijo de Parnell recientemente divorciado de la hija de Greg Pearson. Entre tanto les escribí a los ancianos de Gadsden, encontré difícil pensar en otro comité de 3 hombres que estuviera menos recomendado para una audiencia imparcial y objetiva. De la única manera que yo podía ver alguna lógica en esta selección era si deliberadamente se deseaba un fallo desfavorable. En mi carta les pedí que un comité de apelación totalmente diferente se seleccionara. El mismo día que les escribí estas cartas, el 20 de diciembre, aún otra llamada telefónica llegó de parte del anciano French. El comité de apelación deseaba informarme que ellos se reunirían al día siguiente, el lunes, y celebrarían la reunión, ya fuese que yo estuviese presente o no. Le dije al anciano French que le había escrito requiriendo un cambio en el comité y que le había escrito también a la sede central de Brooklyn. Al otro día, el lunes, le llevé copia de esas cartas a su hogar. 2 días más tarde, miércoles 23 de diciembre, la siguiente nota me llegó mediante correo certificado. Ray France. La reunión que había sido fijada para el jueves 24 de diciembre a las 7 p.m. en la congregación East Gadsden se ha cambiado para el 28 de diciembre de 1981 a las 7 p.m. en la congregación East Gadsden. Nos gustaría mucho verlo allí. The Otis French. Nadie había dicho nada sobre una propuesta reunión del jueves, pero esta nota era mi notificación oficial de la reunión del lunes 28 de diciembre. Durante los 2 días siguientes, después de enviarle las cartas al anciano French a su hogar, descubrí que él estaba tratando de obtener información para sostener una nueva acusación ahora totalmente diferente. Mark Gregerson, otro hermano de Peter, le informó a Peter que Otis French lo había llamado mediante larga distancia al hogar de Mark en Florida, donde se había mudado desde Alabama. El anciano French habló con la esposa de Mark y le preguntó si ella podía recordar alguna vez de haberme escuchado hacer cualquier comentario en contra de la organización. Ella le respondió que nunca me había escuchado hacer ningún comentario en contra de nadie, incluyendo la organización. ¿Por qué él quería saber eso?
Él le contestó que solo estaba buscando información. No pidió hablar con el esposo de ella. Esto también me trajo recuerdos de la pesadilla que había vivido hace 1 año y medio y sobre la conducta del comité de la presidencia del cuerpo gobernante en ese entonces. Aproximadamente 7 semanas habían pasado desde que le escribí por primera vez al cuerpo gobernante pidiéndoles que se expresaran con relación al material de la atalaya del 15 de noviembre de 1981 en español, informándoles por qué era de importancia seria para mí. Para esa fecha ya les había escrito en otras 2 ocasiones pidiéndoles que se expresaran al respecto. Ellos no me contestaron, ni siquiera hicieron acuso de recibo de ninguna de mi correspondencia. Es increíble que el liderato de una organización mundial con millones de miembros, una organización que dice ser el ejemplo sobresaliente de la adherencia a los principios cristianos, pudiera comportarse de tal manera. No, no si uno está familiarizado con la actitud dominante dentro de su cuerpo gobernante. Yo personalmente he sido testigo de este ignorar similar de las cartas cuando el cuerpo gobernante sentía que no era para su ventaja el suministrar una respuesta. Ellos claramente pensaron así en cuanto a mi caso. Desde el principio no sentía dudas de la meta final a lo cual se iba dirigiendo todo lo que se estaba haciendo. Me sentía totalmente asqueado por la forma en que se condujo el asunto, lo que solo puedo describir como un modo de acercamiento estrecho de miras. Una obvia determinación para encontrar algo, no importando todo lo trivial o pequeño, pero que pudiera servir como base para traer una acción adversa en mi contra. Así que les escribí mi última carta, fechada el 23 de diciembre de 1981, y le envió copias al cuerpo gobernante y al cuerpo de ancianos de la congregación East Gadsden. Traducción. Cuerpo de ancianos de la congregación de East Gadsden. Estimados hermanos, por medio de esta carta hago efectivo el retiro de mi apelación sobre la decisión de expulsarme. Mi razón para hacer esto es como sigue. Basándose en el testimonio de que yo había cenado en una ocasión con Gregerson después de la publicación de la atalaya del 15 de septiembre de 1981, el comité judicial inicial decidió expulsarme. El hecho de que 40 años de servicio a tiempo completo pudiesen ser descontados bajo una base tan insignificante me indica que no hay real interés en tomar en cuenta el sentir de mi conciencia, lo cual fue expresado en mi carta del 8 de diciembre de 1981. Tampoco hay ningún interés en mostrarme con las escrituras cómo fue que yo había errado. Adicionalmente, la selección de los miembros del comité de apelación, como se hizo por el superintendente de circuito, no brinda base alguna para esperar una audiencia imparcial sobre mi caso. La selección que se hizo, como lo señalé en mi carta del 20 de diciembre de 1981, constó de los 3 posibles miembros menos capaces de manejar mi caso en forma objetiva, libres de la influencia de sentimientos personales. No puedo pensar en una justificación para la selección que fue hecha y creo que ésta hace una parodia de la justicia. Parece no haber indicios de que el cuerpo gobernante tenga deseos de brindarme alguna ayuda o alivio, siendo que mi carta del 5 de noviembre de 1981 lleva aproximadamente 7 semanas sin brindarme una respuesta. Entretanto, el presidente del comité judicial inicial ha declarado que él llamó al departamento de servicio en más de una ocasión y las conversaciones no dan indicación de un gesto en mi favor, ya que de acuerdo al presidente ellos dijeron que se le había dicho nada ha cambiado, pueden proseguir. Finalmente, me he enterado de que se está haciendo un esfuerzo por teléfono y hasta por larga distancia para tratar de encontrar algo más para usarse en mi contra en un esfuerzo por incriminarme. Esto se ha hecho en los últimos días, desde que envié mi carta del 20 de diciembre de 1981 requiriendo un comité de apelación diferente. Aunque la persona entrevistada jamás ha tenido una queja sobre mí, se le pidió que tratara de recordar algo que yo hubiese dicho que pudiese considerarse como impropio. Ciertamente, si yo fuese responsable por causar un disturbio en la congregación, uno que fuese genuino en perversidad y malicioso, no sería necesario recurrir a tales métodos para substanciar tales cargos.
La continuación de tales métodos solo pueden proporcionar como resultado un daño mayor a mi buen nombre y carácter. Es una invitación abierta a las sospechas y al chisme. Mis sentimientos son como los del apóstol Pablo en Gálatas 6:17, que dice: de aquí en adelante que nadie me esté causando molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas de un esclavo de Jesús. Por las pasadas 8 semanas, mi esposa y yo hemos sido sujetos a gran angustia mental, no solo por las repetidas visitas y las más de 12 llamadas telefónicas, al punto que el mismo sonido del teléfono llegó a ser desagradable, sino más especialmente por la actitud manifestada. Ahora, se le agrega a todo esto el conocimiento de que una pregunta capciosa está llevándose a cabo, en contra de mis propios intereses. Yo experimenté un trato similar el año pasado en Nueva York, donde se hicieron esfuerzos similares durante un mes y ni siquiera una sola palabra se me dijo para indicarme que mi conducta estaba de una manera o de otra bajo acusación. Esto a pesar del hecho que les di una oportunidad a aquellos que conocían la investigación para que me lo expresaran. No tengo el deseo de sufrir igual maltrato otra vez, particularmente si no hay nada que indique que la verdad del asunto se dará a conocer de una manera que elimine la mancha injustificada ya producida. Eso deberá descansar en las manos de Dios. El retiro de mi apelación no debe considerarse bajo ninguna circunstancia como una admisión de culpabilidad o aceptación de la decisión de expulsión como si ésta fuera algo propio, justo o basado en las Escrituras. Otra vez, junto al apóstol puedo decir: pues para mí es un asunto de ínfima importancia el que yo sea examinado por ustedes o por un tribunal humano, porque no estoy consciente de nada contra mí mismo. Sin embargo, no por esto quedo probado justo, sino que el que me examina es Jehová. Mi confianza en su justo juicio es implícita, y mi confianza en lo justo y verdadero de su palabra se ha fortalecido solo por lo que he experimentado. Y mientras yo tenga vida, me dedicaré a hacer conocer a otros la verdad de su palabra para bendición de ellos y la alabanza de Dios. En cuanto a mis hermanos, entre los testigos de Jehová, puedo decir de la buena voluntad de mi corazón y mis súplicas a Dios que están dirigidas a nombre de su bienestar. He elaborado concienzudamente desde 1938 en el interés espiritual de ellos y les aseguro que si yo hubiera alguna esperanza de que el someterme yo a más pruebas resultase en su beneficio, muy gustosamente las sufriría. Respetuosamente, Raymond France. Había pocas dudas en mi mente que sobre quienes dirigían todo el asunto comenzaron a darse cuenta que la evidencia que era utilizada para expulsarme, cenar una vez con Peter Gregerson, bien pudiera parecer algo débil. En lugar de buscar proporcionar evidencia por la palabra de Dios, demostrando que mi acción era realmente pecaminosa, como yo lo había requerido en mi carta de apelación, ellos intentaron fabricar un caso más sólido buscando testimonio adverso. Yo no vi qué bien se podría lograr al conseguir sometiéndome a eso. 8 días más tarde recibí una llamada telefónica de Larry Johnson informándome que ellos habían recibido mi carta y que en vista de que yo había retirado la apelación, la decisión de expulsión tomada por el primer comité quedaba entonces vigente. El hecho de que esa llamada llegase ese día me pareció más bien apropiada. Yo había sido bautizado el 1 de enero de 1939 y exactamente 43 años más tarde, el 31 de diciembre de 1981, experimenté el ser excomulgado. Y el único cargo que sirvió como base para tal acción fue el testimonio de que yo había cenado en compañía de una persona desasociada. ¿Creo yo personalmente que esta fue la verdadera razón para la acción que fue tomada? La respuesta es no. Creo que simplemente fue un tecnicismo utilizado como pretexto para lograr un objetivo. En sus mentes, el fin justificó los medios. Que una organización haga uso de un tecnicismo de tal insignificancia, en mi mente deja claro que es solamente una norma de muy baja conducta y demuestra una gran inseguridad. Basado en mis pasadas experiencias en el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová,
en la conducta del Comité de la Presidencia durante la primavera de 1980 y además por el material que fue publicado desde entonces y hasta el presente, tengo la creencia personal que se consideró ventajoso el que yo fuese expulsado de la manera en que fue, para que quedara eliminado de lo que ellos consideraban una amenaza. En este caso, también se revela un gran sentido de inseguridad, particularmente para una organización mundial que declara ser el instrumento escogido por Dios, respaldado por el poder del soberano del universo, y que son ellos los nombrados por el rey como supervisor de todos sus asuntos en la tierra. Esta ciertamente no sería la acción de una organización completamente en paz con sus propias enseñanzas, que tuviera calmada confianza de que lo que presenta es la verdad sólidamente basada en la Biblia. Tampoco se trata de la acción de una organización que tiene confianza genuina en el cuerpo que forman sus adherentes, una confianza en la instrucción y el entrenamiento suministrado, que ha producido hombres y mujeres cristianos maduros que no necesitan ningún magisterio maternal para decirles lo que han de leer, discutir o pensar, sino más bien que sean capaces de discernir por ellos mismos entre lo que es erróneo y lo que es verdadero, mediante su conocimiento personal de la palabra de Dios. Sin embargo, la acción tomada es típica de muchas organizaciones religiosas del pasado, que vienen incluso del primer siglo. Organizaciones que se sentían constreñidas a eliminar todo aquello que, desde su perspectiva, amenazara con disminuir su autoridad sobre los demás. En su libro Una historia del cristianismo, Paul Johnson escribe sobre los métodos empleados durante el periodo de la intolerancia del oscurantismo religioso que produjo la Inquisición y afirma: puesto que las convicciones de crímenes del pensamiento son difíciles de afianzar, la Inquisición utilizó procedimientos prohibidos en las cortes, y así violó los estatutos municipales, las leyes escritas y constitucionarias y virtualmente todo aspecto de jurisprudencia establecido. Los métodos empleados regularmente por los comités judiciales formados por los ancianos de los testigos serían considerados indignos en las cortes de cualquier país civilizado. La práctica de ocultar información que es críticamente importante, como los nombres de testigos hostiles, también el uso de informantes anónimos y tácticas similares a la de la Inquisición, descritas por el escritor de historia Johnson, se han empleado con gran frecuencia por estos hombres tratando con aquellos que no están en total acuerdo con el canal, con la organización. Lo que fue cierto en aquel entonces es cierto en la vasta mayoría de los casos hoy en día, como Johnson lo afirma. El objetivo era bastante simple: producir una convicción cueste lo que cueste. Solo así, se pensaba, se podrían extinguir las herejías. De nuevo, yo no pienso que la frialdad o la dureza, el alejamiento, la actitud superior experimentada se debe a la personalidad normal de la mayoría de los hombres involucrados. Yo creo muy definitivamente que se debe a la enseñanza que le permite a una organización hacer demandas de autoridad exclusiva y superioridad inaccesible, que es ambas inmodesta e infundada. Ese concepto no solo merece ser cuestionado, merece ser expuesto por lo perjudicial que es una doctrina que deshonra a Dios. El artículo de la Atalaya del 15 de octubre de 1995, página 30, titulado Guárdese de las pretensiones de superioridad moral, dice: cuando un cristiano adopta un aire de superioridad por tener habilidades, privilegios o autoridad que Dios le ha dado, en realidad le está robando a Dios la gloria y el reconocimiento que solo Él merece. La Biblia le advierte claramente al cristiano que no piense más de sí mismo de lo que es necesario pensar, y nos exhorta: están dispuestos para otros del mismo modo como lo están para consigo mismos. No tengan la mente puesta en cosas encumbradas, sino déjense llevar por las cosas humildes. No se hagan discretos a sus propios ojos. Lo que es cierto de un individuo debe igualmente ser cierto de un cuerpo colectivo. Leyendo lo anterior aquí, uno no puede más que pensar en las palabras del apóstol
para aquellos quienes se veían a sí mismos como en una relación superior con Dios. He aquí, tú, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Romanos capítulo 2, versículo 17 al 21, versión Reina Valera 1960.